Buenos días, hoy me voy a referir a la segunda parte de la semiotecnia de cabeza y cuello, específicamente al segmento cervical. El segmento cervical tiene como importancia central que también es asiento de numerosos órganos y estructuras, algunas de ubicación netamente local y otras con representación en órganos a distancia. Dentro de la anamnesis referida a este segmento corporal, sin lugar a dudas, preguntar al paciente sobre la presencia de masas tumorales es uno de los elementos centrales. En la mayoría de las oportunidades, este es el motivo de consulta. Y la segunda condición es el dolor cervical. Las masas tumorales será importante semiografiarlas adecuadamente para que el paciente nos describa la forma de su aparición, aguda, subagudo, crónica, alguna relación al tamaño y algunos datos más que completaremos con el examen físico, pero será importante preguntarle sobre la presencia de dolor, de modificaciones en el tamaño, si ha percibido latidos en la región de la masa. La disfonía o la disnea asociadas a la aparición de la masa pueden sugerir el compromiso de la vía aérea. Por lo tanto, indicar alguna condición de urgencia en la evaluación y decisión terapéutica. Los antecedentes personales y familiares cobrarán especial importancia relacionados a la patología de la glándula tiroidea. La rigidez de nuca como síntoma aislado, es decir, fuera del contexto del síndrome meningio, es una condición frecuente como motivo de consulta y en general está asociada a patología osteoarticular. El examen del cuello puede considerarse a los fines de su evaluación dividido en dos regiones, por el músculo esternocleidomastoideo, una región o triangular anterior, donde se ubican las glándulas sublinguales, submaxilares, que fueron motivo de evaluación en el vídeo anterior, numerosos ganglios, la glándula tiroides y faringe, laringe y tráquea, que de hecho pueden ser palpadas sobre la línea media de este triángulo anterior. Los primeros anillos traqueales se identifican justamente por encima del manubrio esternal y observaremos la palpación en el capítulo de aparato respiratorio. El triángulo posterior particularmente está marcado por la presencia de numerosas cadenas ganglionares que las veremos luego en una imagen. Acá tenemos entonces, comenzando por el examen ganglionar, el grupo ganglionar del cuello, donde podemos identificar tanto en el triángulo posterior como en el triángulo anterior, formaciones ganglionares que en condiciones generales pueden palparse en esta región hasta con 1 centímetro de diámetro, siempre móviles, de consistencia renitente, sin dolor ni fluctuación al tacto y suelen no sugerir patología. Cualquier condición que modifique estas características normales deberán orientar al médico generalista sobre alguna patología local, ganglionar, como puede ser los linfomas, o pensar en algún área de drenaje de estas estructuras linfáticas que pueda haber incrementado el volumen de dicha estructura. Recordar los ganglios suboccipitales, el ganglio retroauricular, el preauricular lo habíamos visto por delante del trago, en el examen de cabeza, el ganglio temporal, el preauricular cobra importancia como parte del complejo de Romaña, pero recordar que la conjuntivitis por adenovirus es el diagnóstico diferencial del complejo de Romaña que evoca el acceso del Trypanosoma cruzi en la extremidad cefálica. Las cadenas ganglionares ubicadas en la región inframandibular, comenzando por el ganglio del ángulo o del gonion, del ángulo entre la rama vertical y rama horizontal del maxilar, la cadena preesternocleidomastoidea o cadena cervical anterior
y la cadena cervical posterior que sigue justamente el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Con una maniobra de pinza rodeando el músculo completo, podemos percibir en algunos casos los ganglios aumentados de tamaño de la columna de la cadena ganglionar que está cubierta en su totalidad por el esternocleidomastoideo. En esta otra imagen, un recordatorio a los ganglios axilares. Estos dos grupos ganglionares son los de mayor trascendencia clínica y los de mayor accesibilidad al examen. Pero es importante recordar que también pueden palparse los ganglios inguinales con características propias y que fundamentalmente se diferencian de los de estas regiones, que su tamaño puede alcanzar los 2 centímetros. Los ganglios axilares entonces cobran relevancia en la patología mamaria, pero también pueden estar afectados en la patología pulmonar si hubiera invasión de pared y en algunas otras enfermedades neoplásicas de la pared torácica o simplemente en la patología linfoproliferativa. Los grupos ganglionares axilares son 5, el grupo apical o infraclavicular o subclavicular, que es drenaje linfático de la mama también, no olvidarlo. Los grupos linfáticos externos o braquiales, el grupo linfático central en el vértice de la axila, los grupos linfáticos subescapulares que se palpan justamente por delante de la escápula y el grupo linfático pectoral que completan la distribución ganglionar de los grupos axilares. Recordar que este grupo ganglionar que está tachado en este sector, que son los ganglios supraclaviculares, no pertenecen al grupo de ganglios axilares, sino que corresponden a una estación más tardía para el caso de la patología mamaria y se corresponden con el grupo de los ganglios cervicales anteriores. Consigna 3, relacionada a las 2 consignas que brindamos en el vídeo anterior, enumera los grupos ganglionares de la axila. El cuello se completa con la inspección de masas, latidos y el examen orientado a aparato cardiovascular, que no repasaremos en este vídeo, la palpación ganglionar que mencionamos, la de la glándula tiroides y la auscultación sobre las arterias carótidas, y también pueden identificarse a este nivel la propagación de soplos valvulares que repasaremos en el examen respectivo. Finalmente, la glándula tiroides constituye, de hecho, la principal estructura a evaluar en este segmento cervical. El examen de tiroides tiene una anamnesis propia que estará relacionado con síntomas locales, tal como las masas a nivel cervical que mencionamos en la anamnesis general de cuello, y con algunos síntomas generales, repercusión del déficit o el aumento de la hormona tiroidea en el resto del organismo. Las variaciones del peso corporal, la intolerancia al calor o al frío, la irritabilidad o la bradipsiquia podrán formar parte de las manifestaciones del hiper o del hipotiroidismo, que repasaremos también en el capítulo de endocrino. Y la amenorrea podrá ser un factor común a ambas condiciones. Será importante completar la inspección de la región cervical, recordando la topografía de la glándula tiroides, realizar la palpación y finalmente la auscultación. Para realizar la inspección un breve recuerdo anatómico de la glándula. La glándula tiene una estructura bilobulada, está situada por delante y a los lados del cartílago tiroides, en la unión entre la laringe y la tráquea. Recordar que los bocios endotorácicos no permiten la introducción de los dedos entre la tráquea, la introducción ligera de los dedos entre la tráquea y el manubrio esternal, porque justamente suprimen este
espacio que existe entre estas dos estructuras, esternonitráquea. Ambos lóbulos laterales están unidos en la línea media por un istmo a la altura o justo por debajo del cartílago cricoides, que puede ser reconocido particularmente cuando existe bocio, es decir, un aumento del tamaño de la glándula tiroides, y el lóbulo piramidal suele desprenderse, es una formación anatómica normal, pero también puede volverse palpable en condiciones de aumento difuso de la glándula. Es una formación que se desprende en la línea media del istmo tiroideo y puede reconocerse sobre la proyección del cartílago tiroides. Finalmente, el tubérculo de Zuckerman es la extensión posterior de los lóbulos tiroideos que debe buscarse hacia el músculo esternocleidomastoideo. Aquí una imagen de una vista lateral del cuello, donde logra identificarse las características del cuello femenino sin prominencia de los cartílagos laringios y que no muestra ningún relieve en la región que sugiera la presencia de bocio, es decir, del aumento glandular. Muy distinta a esta otra imagen tomada del Tratado de Semiología de Swart, que permite identificar claramente un bocio de aparente característica difusa, pero lo tendremos que corroborar con la palpación específica, pero que realmente borra los bordes anteriores del esternocleidomastoideo y el relieve de los cartílagos laringios. Por supuesto que si quisiéramos introducir nuestros dedos en el espacio retroesternal, resultaría imposible por la prolongación torácica de este bocio. La palpación de la glándula tiroides puede realizarse con dos maniobras. La tradicional o método de Laney consiste en apoyar las manos con los dedos índice a meñique dirigidos hacia la región cervical y ambos pulgares a los lados de la laringe a la altura del cartílago tiroides. Los dedos pulgares van a ser los encargados de realizar la palpación de la glándula tiroidea de manera alternativa, mientras el dedo pulgar de la mano derecha realiza la palpación del lóbulo tiroideo izquierdo, el dedo pulgar de la mano izquierda ofrece soporte a la pared lateral de la laringe para que haga prominencia el lóbulo hacia la mano que está realizando la exploración. Para palpar el lóbulo derecho de la glándula tiroidea, realizaremos el cambio de dedo activo, que en este caso se volvería el de la mano justamente derecha, y el dedo pulgar de la mano izquierda de la mano derecha empujaría la glándula tiroidea hacia la mano activa. O sea que de manera alternativa uno y otro pulgar palpan los lóbulos tiroideos y se completa luego con el recorrido del dedo pulgar sobre la región del istmo. Esta es otra de las maniobras que podemos utilizar, justamente es la palpación tiroidea desde la región posterior con ambas manos sobre cada uno de los lóbulos y alternativamente una mano palpa y la otra empuja la glándula tiroidea. He aquí el signo de Pemberton, uno de los signos que puede encontrarse en el bocio difuso. Justamente la publicación está la cita consignada y corresponde a dos profesionales de nuestra facultad, el doctor Irasi y la doctora Fuchs-Ota, que presentaron este signo en una publicación relacionada a imágenes en el New England Journal of Medicine y donde se describe la plétora facial que ocasiona la elevación de los miembros superiores cuando